Hola, soy Héctor Aponte Alequín y juntas nos preguntaremos con acento o sin acento para discutir 5 mitos de ortografía y cómo combatirlos. Aunque utilizo la palabra acento, debo aclarar que todas las palabras tienen acento prosódico, el que escuchamos. Algunas de ellas tienen acento ortográfico al que llamaremos tilde. Cada vez que digamos tilde, nos referimos al acento que se escribe a la marquita, como en ortografía, que es una palabra que tiene un hiato especial, y como en la palabra como, que es una palabra interrogativo y esta tilde la ayuda a cumplir con su función diacrítica. Procedamos de inmediato a verificar los objetivos de este taller o de esta presentación. Objetivos específicos de aprendizaje. ¿Qué queremos hacer con este video? Queremos que las participantes definan reglas para el uso correcto de las tildes, la acentuación, los prefijos y las palabras de conector variable, que repasaremos con una tablita. Queremos que definan esas reglas, pero no pretendemos que lo hagan mientras observan este video, de modo que esa acción será asincrónica. De manera asincrónica, si ustedes están matriculadas en un curso que yo ofrezco o si este video es parte de un taller, de manera asincrónica ustedes harán una pruebita, una preprueba, una postprueba, en el caso de los talleres, o si es una clase, si es un curso, tendrán un ejercicio en el que habrá una selección múltiple. Y en esa selección múltiple se corroborará si ustedes pueden definir algunas reglas para el uso correcto de las tildes, los prefijos y las palabras de conector variable, solamente algunas, una muestra. El segundo objetivo específico es que identificarán ustedes errores comunes en el empleo de estas guías. Utilizamos en esta ocasión la palabra error y no fallo porque se trata del código escrito de la lengua. De modo que este taller no es de lingüística. Aquí no estamos haciendo lingüística, estamos haciendo ortografía, que es parte de la filología y de las ciencias humanas que trabajan con el código escrito de la lengua. No con un estudio científico, sino con unas reglas que guían el trabajo al escribir. Esa identificación de errores comunes será sincrónica y asincrónica. ¿Por qué sincrónica? Porque mientras observan este video, junto conmigo irán dándose cuenta de esos errores y ustedes van a corroborar cuáles son esos errores, van a detectarlos y podrán corregirlos. También de manera sincrónica harán esa edición a partir de la identificación de errores a través de un ejercicio que tendrán disponible. Tanto en talleres como en clases o cursos habrá un ejercicio en el que usted primero detecte el error, lo identifique y luego lo corrija o edite la oración en la que se encuentra ese error. Por último, tenemos la meta de que ustedes apliquen estas guías, las aplicarán en la edición de al menos 3 ítems textuales. Tanto en ese ejercicio como en la pruebita debe haber por lo menos 3 ítems, por lo menos, que usted tenga correctos. Son más, pero queremos que tenga correctos por lo menos 3. Y eso lo harán, claro está, de manera asincrónica. Cuando hagan el ejercicio, lo entreguen, lo discutamos o lo revisen ustedes mismos con su clase. Depende si es un curso sincrónico o asincrónico o si es un curso en línea o presencial. Debo señalar que todo lo que discutimos en este taller es oficial y proviene de estos 2 libros muy útiles: la ortografía básica de la lengua española y la ortografía de la lengua española. Fíjense que la ortografía es la gruesa, la grandecita, la de muchas páginas, y la ortografía básica es un resumen, una síntesis de este otro libro. Aquí tenemos las fichas bibliográficas. RAE, Real Academia Española, como se abrevia oficialmente, 2012, Ortografía Básica de la Lengua Española, Madrid, Espasa Libros.
Y RAE 2010, Ortografía de la Lengua Española, Madrid, Espasa Libros. No nos inventamos nada de lo que decimos en este taller, ni tampoco las recomendaciones que hacemos provienen de opiniones o gustos personales. Provienen de las fuentes oficiales. Debo aclarar, sin embargo, que todo lo que discutimos en este taller, las reglas que se estudian en este taller, aplican, es decir, que se refieren a textos cohesivos, es decir, textos con oraciones completas o párrafos, el nivel de la oración o el nivel del párrafo. No incluyen estilos especiales como cartas, letreros o identificadores. Un detalle que se debe tener muy en cuenta sobre lo que discutiremos en este taller. Primero, antes de pasar a los 5 mitos de ortografía y cómo combatirlos relativos a la acentuación y a otros fenómenos, como ya adelantamos en los objetivos son un poco más amplios que el título, vamos a hacer un repasito de las reglas generales y otros temas relativos a la ortografía. A partir de ahora presentaremos información aislada a base de preguntas frecuentes de las estudiantes. Fíjense que digo las estudiantes porque también aclaro que en este taller utilizamos el género femenino con valor inclusivo. Esa es una licencia que yo me estoy tomando, no es el consejo de la Real Academia Española. Sin embargo, como soy lingüista, no soy ortógrafo ni valoro las actitudes punitivas, pues sí, voy a utilizar el género femenino con valor inclusivo desde el punto de vista lingüístico. Ahora, todas las reglas relativas a la acentuación y a la puntuación, pues en ese sentido, como no hay un valor discursivo que haya que discutir o que tenga consecuencias sociales, pues sí, vamos a adherirnos a las reglas de la Real Academia Española. Bueno, pequeña digresión para explicar lo del género inclusivo que usamos nosotros como licencia. Pero regreso a lo que estoy discutiendo en esta laminilla. Presentaremos información aislada a base de preguntas frecuentes de las estudiantes. Esto significa que lo que presentamos a continuación, esos 5 mitos, provienen de un estudio exhaustivo de errores frecuentes y preguntas frecuentes de las estudiantes en los cursos que he enseñado junto con otras colegas. Para darles una idea, provienen más o menos de 5 años ofreciendo un curso de redacción básica para los medios y otro curso de producción de textos más general. Contestaremos interrogantes consultando las fuentes oficiales de la Real Academia Española y la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que es una fundación que agrupa las distintas fuentes de la Real Academia Española. Ustedes sabrán que la Academia tiene el diccionario, tiene las ortografías y tiene otros materiales, o provee otros materiales. La Fundeu aglomera, compila las preguntas frecuentes, también lo hace, y consulta esas distintas fuentes. Tanto la gramática como la ortografía, el diccionario y otros recursos que produce la Real Academia Española. Esas van a ser nuestras referencias para todo lo que recomendemos en este taller. Primero, una pruebita que hacemos en los cursos y en algunos talleres. ¿Cuál ustedes creen que es la versión correcta? ¿Ortiz sin tilde u Ortiz con tilde? Pues como ya algunas sabrán, Ortiz con tilde es incorrecto, por eso está la carita triste debajo de esa palabra tachada. Y Ortiz sin tilde es la versión correcta. Este es un error muy frecuente que sucede cuando olvidamos las reglas generales de acentuación. Este es un error muy frecuente que olvidamos cuando cuando olvidamos las reglas generales de acentuación. ¿Y cuáles son esas reglas generales de acentuación? Bien facilitas, las que nos
nos enseñó Mrs. Torres o Mrs. Rodríguez en segundo, tercer, cuarto grado. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal A, E, I, O, U, en N o en S. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal A, E, I, O, U, en N o en S. Por lo tanto, van con tilde: mamá, harás, popurrí, declaró, determinará, llegaré, haré, envió. Fíjense que no dice envío, yo envío, dice él envió. Por lo tanto, no llevan tilde verdad, feliz, Ortiz, Muñoz, Panel. Estas palabras no llevan tilde porque no siguen esta regla. Son palabras agudas, tienen su fuerza tónica en la última sílaba: feliz, Ortiz, Muñoz, Panel, última sílaba con fuerza tónica, y terminan en una letra que no es ni vocal, ni N, ni S. En el caso de Ortiz y Muñoz y Feliz, pues terminan en Z, que en español americano se pronuncia igualito que la S, pero como estamos trabajando con el código escrito, no es una S. Son letras distintas. No estamos trabajando con el fonema o con el alófono o con el fono en sí, con la realización, sino con la letra. Estamos trabajando con el código escrito. Las palabras llanas tienen exactamente la misma regla, esta misma regla, solo que al revés, en el espejo, mirándose en el espejo. Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea N ni S. Por lo tanto, llevan tilde: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez, Martínez, Gómez y quórum. Profesor, ¿quórum se escribe así? Sí, se escribe así. Ya mismito explicaremos por qué. A partir de esta regla, no llevan tilde examen, origen, resumen, haces, declaran, decimos. Fíjense, examen, origen y resumen son palabras que tienen su fuerza tónica en la penúltima sílaba, por lo tanto son llanas. Examen, xa es la sílaba tónica, origen, ri es la sílaba tónica, resumen, su es la sílaba tónica, y terminan en una letra que no es ni N ni S. Terminan en una letra terminan en consonante que no sea ni N ni S, por lo tanto no llevan tilde, porque se supone que la llevan cuando tienen la fuerza tónica en la penúltima sílaba, tienen la fuerza tónica en la penúltima sílaba, y llevan tilde si terminan en una consonante que no sea ni N ni S. Y en este caso, esa consonante sí es N y S. En este caso, N. Por lo tanto, no llevan tilde. N, N, N y S, haces, declaran, decimos. Así que las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea N ni S. Por lo tanto, si terminan en vocal, pues tampoco llevan tilde. Por último, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre. Así que llevan tilde exámenes, orígenes, resúmenes, médico, música, cuéntamelo. Fíjense en que examen, cuando es singular, un solo examen, no lleva tilde porque es una palabra llana, es una palabra llana que termina en consonante N, pero cuando está en plural se convierte en una palabra esdrújula al tener la fuerza tónica en la antepenúltima sílaba. 1, 2, 3, está en la posición 3 de atrás hacia adelante, por lo tanto es esdrújula. Está en plural, exámenes, sí lleva tilde. Lo mismo sucede con orígenes, resúmenes. En el caso de médico es una esdrújula de la que no hacemos ningún comentario porque facilita. Música también. Y cuando vamos a cuéntamelo, contamos 1, lo, me, ta, cuen. De atrás hacia adelante, 1, 2, 3, 4. Tiene la fuerza tónica
en la sílaba que está antes de la antepenúltima. Por lo tanto, cuéntamelo es la única palabra de este grupo que es sobresdrújula. Y fíjense que sobresdrújula también se escribe así. Son reglas bien facilitas a las que no les voy a dedicar más tiempo porque ya se supone que conozcamos. Además de las reglas generales de acentuación, tenemos las reglas especiales. Una de ellas es la del hiato especial. Reglas especiales, o también les podemos llamar excepciones a las reglas. Estas reglas están en las páginas 33-34 de la ortografía básica. Ortografía básica bajo el título Uso de la tilde. Si usted está matriculada conmigo en un curso y tiene la lectura disponible, va a encontrar esta regla más detallada en las páginas 43-44 de la ortografía básica. Esta regla nos dice que estas palabras están escritas correctamente. Ataúd, reír, raíz, maíz, decía, quería, días, río, albedrío, cacatúa, actúa. Todas estas palabras están escritas correctamente con tilde, aunque reír, por ejemplo, sea una palabra aguda, tiene su fuerza en la última sílaba, y esa última sílaba termina en R, una letra, una consonante, letra consonante que no es ni N ni S, por lo tanto se supone que no lleve tilde si es aguda, pero en este caso ocurre un hiato especial. En esta situación no se siguen las reglas generales, sino que se coloca la tilde en la letra que representa el sonido U o I. Ataúd, la U es la representación de un sonido que se ha llamado tradicionalmente como débil, no, esa no es una clasificación que debamos usar, sino que es una vocal, hablando ya con términos más lingüísticos de la fonética fonología, ataúd, esa U es una vocal cerrada, mientras que la A es una vocal abierta. Esa clasificación de abierta o cerrado se mide de acuerdo con la distancia entre la lengua y el paladar cuando expresamos o cuando enunciamos la palabra. A es abierta, U es más cerrada. Pues lo mismo sucede con E. E es una vocal media, se clasifica como abierta, pero en español realmente es media, está en el medio. Y la I de reír es una vocal cerrada, reír. Pues en esos casos se le coloca la tilde a la letra que es consona o que es equivalente o que representa en el código escrito esa vocal cerrada, ataúd con tilde, reír con tilde, para marcar que esas dos sílabas se están separando. Ataúd, reír. ¿Por qué? Porque si no marcamos esa letra con una tilde, pues entonces diríamos ataúd, reír, raíz, maíz, decia, queria, días, río, albedrio, cacatua, actua. Pues no lo podemos decir así, tenemos que marcar esa tilde del hiato especial. Si no lo entendiste en este video, lee las páginas 43-44 de la lectura y te aseguro que lo vas a entender porque no es nada complicado. Estas son para que te guíes las palabras con hiato. Siguiendo con las reglas generales, debemos retomar que los adverbios en mente siguen la regla de la palabra original. Fácilmente, felizmente, ciertamente, cómodamente. Estas son palabras que no son sobresdrújulas. En muchas ocasiones las clasifican como sobresdrújulas. Esa clasificación es incorrecta. La regla que se sigue es la regla de la palabra original. En este caso, fácil lleva tilde porque es una palabra llana que termina en consonante que no es ni N ni S. Feliz no lleva tilde porque es una palabra aguda que termina en consonante que no es ni N ni S. Ciertamente no lleva tilde porque es una palabra, la palabra original, cierta, es una palabra llana que termina en vocal, que no es ni consonante, ni N ni S. Y cómodamente
El cómoda lleva tilde porque es una palabra esdrújula. La realidad es que este tipo de palabras, desde el punto de vista lingüístico, en realidad, les digo un secreto, realmente tienen dos sílabas tónicas, una principal y una secundaria. Fácilmente tienen dos sílabas tónicas, fácil y mente. Ese men tiene un poquito de tonicidad, pero ese atisbo de lingüística que les acabo de dar no lo toma en cuenta la ortografía ni la academia. La academia simplifica un poco los estudios fonéticos y relacionados con el código oral y el escrito, los simplifica y simplemente nos hace la vida más fácil. Así que estas palabras, en lugar de ser sobre esdrújula, se les añade mente y mantienen la tilde de la palabra original o la ausencia de tilde de la palabra original. Otro componente que debemos repasar antes de pasar con los mitos, ahí cometí una redundancia, pasar, bueno, la tilde diacrítica. La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto valor, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona. Esto está en la página 44 del capítulo de uso de la tilde de la ortografía básica de la lengua española. ¿Qué significa esa definición? La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, es decir, que se escriben igual, pero distinto valor, es decir, que tienen significados distintos, que se oponen entre sí, son palabras distintas, por ser una de ellas tónica y la otra átona. Así que una de ellas tiene fuerza cuando se pronuncia tónico y la otra no tiene fuerza, es átona. Veamos los ejemplos. Como, la palabra como puede ser tónica y cuando es tónica es un adverbio. Así que como, ese co lleva tilde porque esta palabra es tónica, tiene significado de adverbio y ese adverbio es interrogativo. Ejemplo, Lidia describió cómo se prepara el flan. Lidia describió cómo se prepara el flan. Este cómo, fíjense que cuando lo enuncio lo hago de manera átona. Lidia describió cómo se prepara el flan. ¿Y qué es eso de átono, profesor? Pues tú sientes que la palabra cómo se separa de la próxima que le sigue, que en este caso es se. Lidia describió cómo se prepara el flan. No decimos Lidia describió cómo se prepara el flan. No baila con el se. No decimos Lidia describió cómo se prepara el flan. El flan. Decimos Lidia describió cómo se prepara el flan. Así que separamos un poco esa palabrita del resto de las otras. Eso es una palabra tónica, que en este caso necesita tilde. ¿Saben qué? Si queremos escribirle esa tilde, saber cómo escribir la tilde, les voy a dar dos truquitos, pero solamente para video. No las pongan por escrito, solamente me escuchan. Un truquito que yo utilizo con los estudiantes y nunca me ha fallado es que en su mente, después de ese cómo, añadan la palabra rayos. La palabra rayos, si la pueden añadir en su mente y la oración tiene sentido, significa que ese cómo lleva tilde. Lidia describió cómo rayos se prepara el flan. ¿Tiene sentido la oración? Sí, pues significa que ese cómo lleva tilde. Otra clavecita que les doy a los que hablan inglés es que lo traduzcan al inglés. El cómo tónico del español, el que es un adverbio interrogativo y el que lleva tilde, se traduce por how. H-O-W, how, versus el cómo que no lleva tilde, el que es átono, que se traduce por like o as. Así que si es like o as, no lleva tilde. Si es how, lleva tilde. Ya que mencionamos el átono, verifiquemos los ejemplos. Como átono es un adverbio relativo. Tú hablas como mi hermano. Aquí hay una comparación, es relativo. Relaciona una parte de la oración con la otra. Su función es relacionar, por eso es relativo. Su función no es interrogar.
Tú hablas como mi hermano. Pues vamos a hacer la pruebita de rayos. Tú hablas como rayos mi hermano. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad que no? Pues si no le puedo añadir el rayos, significa que ese como no lleva tilde. Tú hablas como mi hermano. Y en este caso se traduce por like. You speak like my brother. You speak like my brother. Pues en este caso es like, pues entonces es un como que no lleva tilde. Otro ejemplo, quién. Existe el quién tónico, que es un pronombre interrogativo, no sé quién llamó, y existe el quién átono, que es un pronombre relativo, relaciona, fue él quien llamó. Para este quién, pues tenemos también el truquito del rayos, no sé quién rayos llamó en mi mente, fue él quien rayos llamó, pues fue él quien rayos llamó no tiene sentido, así que no lleva tilde. No sé quién rayos llamó, tiene sentido, pues sí lleva tilde. Así que el truco del rayos funciona bastante para este caso. Ahora, debo decir que ese truquito del rayos o esa clavecita no siempre es efectiva, no aplica a todos los contextos. Así que es como el desinfectante, que mata el 99.9% de los gérmenes, pero siempre va a haber un por ciento que no siempre va a ser efectivo, en el que no siempre va a eliminar esos gérmenes. Sin embargo, para el quién, y a veces para el cómo también, pero sobre todo para el quién, hay otro truquito que podemos utilizar. Fíjense en que cuando decimos no sé quién llamó, esta oración no tiene o no enuncia a la persona que llamó. Esa información no está aquí, está ausente. Pero cuando decimos fue él quien llamó, sabemos quién llamó, él. Por lo tanto, cuando es una oración que es enunciativa, fue él quien llamó, que me informa, y que la persona que realiza el verbo está ahí, pues significa que ese quien no lleva tilde. Sin embargo, cuando la información está ausente, significa que ese quien sí lleva tilde, porque no está. Eso no significa que esta sea una pregunta indirecta. No siempre es una pregunta indirecta lo que se dice. A veces en las clases de español se enseña como si fuera una pregunta indirecta, pero no siempre es así. No es recomendable enseñarlo de esa manera. Veamos en el siguiente ejemplo por qué. Ejemplo 141. Sé que es importante para ti, para mí y para todos los constituyentes, quienes nunca más aceptarán otra imposición, dijo la alcaldesa. Este quienes no lleva tilde, ¿por qué? Porque no le puedo añadir el rayos. Quienes rayos nunca más aceptarán otra imposición. No le puedo añadir el rayos, no tiene sentido, pues no lleva tilde. Cierto. Pero también ¿por qué? Porque este quienes ya está presente en la oración. Yo sé quiénes nunca más aceptarán otra imposición. ¿Quiénes son? Los constituyentes. Todos los constituyentes son esos quienes. Por lo tanto, este quienes no lleva tilde, es átono, quienes nunca más, es decir, cuando lo enunciamos se pega oralmente a la próxima palabra, quienes nunca más, no se separa, y es un pronombre relativo porque relaciona una parte de la oración con la otra. Sé que es importante para ti, para mí y para todos los constituyentes, quienes nunca más aceptarán otra imposición. Este quienes relaciona el hecho de que nunca más acepten otra imposición con que los constituyentes son parte del grupo de personas para quienes ese asunto es importante para ti, para mí y para todos los constituyentes. Aprovecho para que se fijen en que este ti no lleva tilde, porque nunca lleva tilde, es un monosílabo que no tiene otra función, su única función es la de pronombre, versus pronombre, en este caso personal, de objeto, de complemento, versus mi, para mí, que sí lleva tilde porque hay dos mi.
mi casa posesivo y para mí como aquí, que soy yo. Así que esto es bien importante. Ti nunca lleva tilde, mi sí lleva tilde. Pequeño comentario, pequeña digresión. La explicación que di está escrita en lo que acabo de mostrar. Es de quiénes, es sin tilde, es átono. La oración informa quiénes son los que nunca más aceptarán otra imposición. Pues quiénes son todos los constituyentes. Es un pronombre relativo porque relaciona una parte de la oración con la otra. Es un resumen de la explicación que di al principio. Ahora sé quiénes estudiaron y quiénes no. Este quiénes, en cambio, es tónico. Fíjense que los separamos. Ahora sé quiénes estudiaron y quiénes no. Es tónico, pero la oración no informa quiénes son los que estudiaron o no estudiaron. De modo que es un pronombre interrogativo. Esta es una pregunta indirecta. Ahora sé quiénes estudiaron y quiénes no. No, no es ninguna pregunta indirecta, porque no pregunta quiénes estudiaron y quiénes no. Indica, enuncia, expresa que yo ahora sé quiénes estudiaron y quiénes no, pero no revelo quiénes son. Por lo tanto, esta identificación del quiénes con tilde no siempre corresponde a una pregunta indirecta. Es mejor usar las dos clavecitas que le di, el rayos en la mente o tener en cuenta que la oración no informa quiénes son los que estudiaron o no estudiaron. Si no lo informa, pues quiere decir que no llevan tilde. Y pongo la carita de sorpresa porque muchas veces se sorprenden, valga la redundancia, de que no sea una pregunta indirecta o de que se use esta tilde interrogativa en fuera de preguntas. Pues sí, sí se usa. También tenemos otras dudas relativas, o es pertinente repasar dudas relativas a algunos monosílabos. Por ejemplo, el sí, que puede ser una conjunción condicional. El profesor dijo que si estudian saldrán bien en el examen. El profesor dijo que si estudian saldrán bien en el examen. Sí sustantivo, mi vida es como una sonata en si bemol, la nota musical. Sí adverbio de afirmación, ¿vienes al salón? Sí, a las 9 a.m. Y el sí con tilde, que es un pronombre personal de tercera persona. Mantenerse saludable requiere disciplina en el cuidado de sí. Este es el que le podemos añadir mismo o misma en la mente. Mantenerse saludable requiere disciplina en el cuidado de sí. Fíjense que estos dos son átonos y estos dos son tónicos. Mantenerse saludable requiere disciplina en el cuidado de sí. Se separa ese sí. ¿Vienes al salón? Sí, a las 9. Por eso está esta coma, ¿verdad? Porque separamos. Sin embargo, cuando decimos el profesor dijo que si estudian, ese si estudian, en esa secuencia ocurre lo que en poesía llamaríamos una sinalefa. Si estudian, hay un diptongo oralmente, si estudian, lo que significa que este sí es débilcito, es átono, así que no lleva tilde. Si estudian versus el cuidado de sí, que sí lleva la tilde, es tónico. Repasemos también los distintos por qué. Porque relativo, no siempre es una explicación. El incendio se produjo porque se incumplieron normas de seguridad. Relaciona la causa con el efecto, o en este caso el efecto con la causa. El incendio se produjo porque se incumplieron normas de seguridad. ¿Por qué interrogativo, separadito e interrogativo, no siempre es una pregunta indirecta? Porque en ocasiones contamos con oraciones como esta. El astrónomo explicó por qué las fases de la luna afectan la vida en la Tierra, entre otros fenómenos de los cuerpos celestes. ¿Por qué luna y tierra están en mayúscula? Se discute en el otro video de ortografía
sobre los 5 mitos, otros 5 mitos, pero en este caso sobre las mayúsculas o minúsculas. ¿Por qué juntito o soldado es un sustantivo y lleva tilde? Dime el porqué de tu decisión. Es equivalente a dime la razón de tu decisión. Ese porqué, y disculpen que voy hacia atrás, este porqué con tilde que es sustantivo, dime el porqué de tu decisión. Fíjense que puede tener plural. Dime los porqués de tu decisión. Dime unos porqués. Se le puede determinar, puede tener un determinante y puede adquirir un plural. Los porqués, unos porqués, varios porqués. Esta es una prueba sintáctica, morfosintáctica, que nos ayuda a identificarlo. El que es soldado y con tilde. Por último tenemos el por qué, que no lleva tilde y que es separado. Este es el subordinado. Los estudiantes clamaron porque el profesor eliminara el examen. Esa es la razón por qué me fui. En ese segundo ejemplo podemos añadir un artículo entre el por y el qué. Esa es la razón por la que me fui. Y de ese modo corroboramos que es el por qué separado y sin tilde. Sin embargo, ese es el menos frecuente. Los más que usamos son el por qué relativo, unido o soldado y sin tilde, y el por qué interrogativo, que no necesariamente va a estar ni en una pregunta ni en una pregunta indirecta, y es el que es separado y es con tilde. El astrónomo explicó por qué las fases de la luna, bla, bla, bla. Esos son los más comunes. También tenemos el asimismo. Asimismo, soldado y sin tilde significa además. Y añade, el actor dijo que cambiará ese parlamento. Asimismo, se quejó de su camerino. Podemos sustituirlo por, el actor dijo que cambiaría ese parlamento. También se quejó de su camerino. O además se quejó de su camerino. Así mismo también existe, no está incorrecto, y significa de igual manera, de la misma forma. Es separado y el así lleva tilde por ser una palabra aguda que termina en vocal. Este así mismo compara. Ese actor tiene un mal aliento insoportable. Así mismo actúa. En este caso comparamos su actuación con el mal aliento. Por último, existe a sí mismo. A sí con tilde y mismo. Esta frase es equivalente a él mismo. Expresa una acción reflexiva, es decir, que recae sobre quien la enuncia. Solo si se cuida a sí mismo, logrará proyectarse adecuadamente. Fíjense en que realmente podemos eliminar ese mismo. Solo si se cuida así, logrará proyectarse adecuadamente. Y ya este sí tiene un valor o es un pronombre de tercera persona. Solo si se cuida a él mismo, a sí mismo. Tenemos monosílabos regulares que nunca llevan tilde. Dio es un monosílabo que no tiene otra función, por lo tanto no lleva tilde, no se acentúa. Fue, fe, ti, yo. Todas estas palabras no llevan tilde. Y ustedes me dirán, pero fue tiene dos significados porque tenemos fue de ir y fue de ser. Él fue al banco. Él fue buena persona. Es cierto, tiene dos significados, pero ninguna de las dos se acentúa porque las dos tienen la misma función. ¿Y cuál es esa función o valor? La de verbo. Así que como los dos son verbos, ninguno de los dos lleva tilde. No se aplica la tilde diacrítica. Nunca llevan tilde. Fue, fe, ti, yo.
Sucede lo mismo con ti, que como ya discutimos, no hay otro ti en la lengua. No hay otra palabra igual a ti que tenga otro valor u otra función gramatical. Con este repaso finalizamos la primera parte del taller. Ya ha pasado bastante tiempo, de modo que recomendamos hacer un receso de 5 minutos, darle pausa a este video, descansar por 5 minutos si es que no lo han hecho antes y continuar. Cuando regresamos del receso, continuamos con los 5 mitos de ortografía relativos a la acentuación y temas relacionados. 5 mitos de ortografía y temas relacionados y cómo combatirlos. 5 mitos de ortografía y cómo combatirlos, cómo podemos evitarlos y editarlos. Mito 1. Las reglas de acentuación se actualizan a cada rato. En la más reciente edición de 2010 hay demasiados cambios. Ay, pero ¿para qué me voy a aprender las reglas si las van a cambiar mañana? Si van a hacer una revisión. Esto es falso. La realidad es que la ortografía anterior a la de 2010 publicó en 1999 y sus cambios estriban en la aclaración de reglas que antes no estaban tan definidas. Así que ni las cambian tanto, ni las cambian tan frecuentemente. Hay cambios relativos a aclarar reglas que estaban en zonas grises, en zonas confusas, a ser más categóricos o más claros en las reglas. Y esas aclaraciones se dan por lapsos de 11, 10 años e incluso a veces hasta 20, 30 años. No es que cambian a cada rato. Mito 2. Las palabras que vienen de otras lenguas, que provienen de otras lenguas, se escriben como en la original. Eso es falso. La realidad es que para extranjerismos incorporados al léxico hispánico se prefiere la grafía hispanizante, así como el género y el número del español. Aconsejo visitar esa dirección que está aquí para que observen lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra paparazzi. Grafía hispanizante. ¿A qué nos referimos? Que no escribimos mis sobrinos han grabado números de reggaetón, o lo podemos escribir de esa manera en bastardillas, pero se prefiere mis sobrinos han grabado números de reggaetón con el sistema del español escrito. En la entrada la esperaba una multitud de paparazzi. Así estaría en italiano, en plural. Esa palabra en italiano es plural, pero en español esa forma pasó al singular. Por lo tanto, adopta la regla del español que añade una S para marcar el plural. En la entrada la esperaba una multitud de paparazzis. La reunión se suspendió por falta de quórum. Esta palabra proviene del latín quórum, pero en español adquiere la grafía hispanizante. La reunión se suspendió por falta de quórum, con C, porque esta secuencia no existe en la lengua escrita en español, la QU no existe, solamente existe para marcar el sonido oclusivo velar que ki. Por lo tanto, tenemos que utilizar la C delante de U, quórum, con su tilde, porque es una palabra llana que termina en una consonante que no es ni N ni S. Así que quórum en bastardilla, mejor quórum en español y con su tilde. Mito 3, y este es un mito que repetiremos en el otro video porque integra la tilde y la mayúscula. Mito 3. Si todo está en mayúscula, no se usa la tilde, el acento ortográfico. Realidad, aunque una palabra está escrita completamente con mayúsculas, se siguen las reglas generales de acentuación. Hay una excepción. Las palabras construidas a partir de siglas en mayúsculas.
Esas palabras nunca llevan tilde. Las palabras construidas a partir de siglas en mayúsculas nunca llevan tilde. Miremos los ejemplos. Incorrecto. Contacto, doctora Ángeles Gutiérrez. Está todo en mayúscula, no tiene tilde, así que pronuncio Ángeles Gutiérrez. Me encanta esa nueva serie sobre la CIA. La CIA tiene tilde y son 3 siglas en mayúscula. Está incorrecto. Esa sería parte de la excepción a la regla. Distribuiremos solicitudes para la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Nutrición, APEN, sigla en mayúscula con tilde, también está incorrecto porque es parte de la excepción. Correcto, contacto doctora Ángeles Gutiérrez con tilde. Me encanta esa nueva serie sobre la CIA sin tilde. Distribuiremos solicitudes para la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Nutrición, APEN, sin tilde. O APEN, como lo quieran pronunciar. Fundamento. Está en la ortografía básica. Las reglas de uso de la tilde y la diéresis se aplican a todas las palabras, también cuando están escritas con mayúscula. Álvaro, León, antigüedad. Solo se exceptúan las siglas escritas íntegramente en mayúsculas, que nunca llevan tilde. CIA o CIA y no CIA por ser Central Intelligence Agency. En cambio, los acrónimos que se escriben enteramente en minúsculas por ser ya nombres comunes o solo con mayúscula inicial por ser nombres propios, llevarán tilde si así les corresponde según las reglas de acentuación. Ejemplo, modem, Euribor, Enagas, Codicen. Así que si las siglas ya se convirtieron en una palabra que es un nombre común, llevan la tilde en su minúscula, siguiendo las reglas generales de acentuación que aplican a las mayúsculas y minúsculas. Este conocimiento se encuentra recogido en la página 112 de la ortografía básica, dentro del capítulo dedicado al uso de las mayúsculas, que volveremos a abordar en el video sobre las mayúsculas, sobre los 5 mitos relativos a las mayúsculas. Mito 4. En español, los prefijos se unen a las palabras según el criterio de quien escribe. Este es un mito que no está relacionado directamente con acentuación, pero sí es un tema relacionado con la ortografía, de modo que lo incluimos para atender los objetivos del taller, que son más amplios que el título. El título solamente recoge la acentuación como elemento para llamar la atención. Mito 4, repito. Mito 4. En español, los prefijos se unen a las palabras según el criterio de quien escribe. Pues si a mí me gusta que el prefijo esté separado, lo dejo separado. Si me gusta que esté unido, lo dejo unido. Esto es falso. La realidad es que en español la escritura de prefijos sigue reglas claras y contundentes. Y yo añadiría que fáciles. Veamos por qué. Ejemplos. Incorrecto. También se convocaron exmiembros de la organización. Ese ex separado de miembros es incorrecto. Ya prontito enumeraremos las reglas. No se preocupen. Ese repaso te quedó súper bien. También es incorrecto porque la palabra súper, cuando se une a adjetivos, en este caso y en todos los casos en los que se unen a otras palabras, en español se clasifica como prefijo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación de la academia. Para mí sigue siendo un adverbio, pero esa es la regla de escritura. Y ahorita miraremos la regla relativa a este tipo de construcción. Pues vamos con calmita. Correcto, también se convocaron exmiembros de la organización, el prefijo soldado unido a la palabra. Ese repaso te quedó súper bien. Súper bien, el súper como prefijo,
soldado a la palabra bien y con tilde porque ya se convierte en una sola palabra que es aguda y termina en N. Ya deja de ser monosílabo para ser una palabra de 3 sílabas aguda que termina en N. Súper bien. Esta es la manera correcta de escribir esta palabra. A veces los estudiantes me dicen, pero es tan difícil el español. Eso no es así, miren qué fácil es. Si lo comparamos con el inglés, en inglés las guías son más difíciles, porque miren lo que sucede. En inglés tenemos a Superman, a Iron Man, a Superman, tenemos a Iron Man y tenemos a Spider-Man. Y ya Spider-Man está confundido porque Superman se escribe soldado, Iron Man se escribe separado, Iron Man, y Spider-Man se escribe separado y con un guión. El guión que casi nunca se usa en español. Así que ya el pobre Spider-Man está confundido. Eso no sucede en español, porque en español contamos con reglas fijas, claras y contundentes para utilizar el prefijo. En español la regla es clara y la encuentran resumida, sintetizada en las páginas 137, 139 de la ortografía básica de la lengua española, bajo el capítulo dedicado al uso de los prefijos. ¿Qué establece la regla? Que si la palabra a la que se suma el prefijo consta de un elemento, se forma un solo vocablo, de modo que el prefijo va soldado, unido. Ejemplos: ex esposo, expresidente, antirrobo, y fíjense que se adopta la grafía del español para la regla. Cuando unimos anti a robo, tenemos que utilizar dos R para que manifieste el sonido múltiple, antirrobo, o para que lo represente. Porque si dejamos una sola R, ¿cómo diríamos? Antirobo, antirobo. Pues no es antirobo, es antirrobo. Subdirector, pro paz, pro guerra. ¿Qué sucedía con súper bien? Pues que cuando este proceso se da, se forma una nueva palabra y hay que seguir las reglas generales de acentuación. La palabra bien es un monosílabo, no lleva tilde, no hay otra palabra bien con otro valor gramatical, con otra función, por lo tanto no lleva tilde. Pero cuando se adhiere a súper, se convierte en una palabra de 3 sílabas. Súper bien. 3 sílabas, termina en N, es aguda, pues lleva tilde en la E. Y este ejemplo está en la ortografía, para aquellos que no me crean. La regla de español es clara, solo hay una excepción. Solamente se emplea el guión en las palabras que comienzan con mayúscula. Y fíjense en que guión en la nueva ortografía sin tilde, como crió, pilló, etc. Guión sin tilde se considera monosílabo. A la avenida llegaron manifestantes anti-Trump. El deterioro del edificio es parte de los efectos post-María. Esta es la única ocasión en que vamos a usar este guión, cuando la palabra que le sigue es mayúscula. La regla del español es clara. Repasemos. Teníamos la primera regla, ¿verdad? Si la palabra a la que se une el prefijo es un solo vocablo, es una sola palabra, entonces se forma una palabra nueva a base del prefijo y la palabra a la que se unió, de modo que ese prefijo va soldado, unidito. La excepción a esa regla es si la palabra a la que se une el prefijo tiene una mayúscula, como anti-Trump, que en ese caso iría soldado también, pero con un guioncito. La segunda regla es la siguiente. Si la palabra a la que se suma el prefijo consta de 2 elementos o más, entonces se mantiene separado, el prefijo se mantiene separado. Si la palabra a la que se suma el prefijo consta de 2 elementos o más, se mantiene separado. Anti pena de muerte,
pre-Segunda Guerra Mundial, pro derechos humanos, vice primer ministro y ex primera dama. Y a veces me preguntan, ¿pero qué se necesita para que una palabra se considere como una palabra pluriverbal? Es decir, un vocablo que consta de dos elementos o más. Pues lo vas a identificar porque necesita de todos esos elementos para que tenga un solo significado. Por ejemplo, pena de muerte necesita de la palabra pena, de la palabra y de la palabra muerte, y de la palabra muerte, para que signifique pena de muerte. Si yo le elimino de muerte y digo antipena, no es la misma pena, porque sería pena de vergüenza o pena de una penalidad general o pena de lástima. Sin embargo, que cuando están las tres juntas, penas de muerte tienen un solo significado, significan una sola referencia. De modo que el prefijo va separado. Otro ejemplo, si nos referimos a ex primera dama, pues lo mismo, tienen que estar las dos palabras, primera y dama. No existe una segunda dama, una tercera dama. Lo que significa es que estas dos palabras tienen un solo significado cuando están juntas. En ese caso, el prefijo pues va separado. Lo mismo pasa con eso no ocurre con representante. Por ejemplo, si yo digo ex representante independentista, ese ex va junto, va soldado a representante, porque representante independentista no es único. Hay representantes en Puerto Rico populares, PNPs, independientes, del Movimiento de Victoria Ciudadana e independentistas. Por lo tanto, representantes e independentistas no son un solo vocablo, no son un solo concepto. Por lo tanto, en ese caso no aplica esta regla. En ese caso aplica la anterior, ex representante soldado, independentista separado. Si no lo entendiste, no te preocupes. Lee estas paginitas 137 a 139 de la ortografía básica y te aseguro que lo comprenderás porque es sencillo. Hemos llegado al mito que implica una revelación para muchos de mis estudiantes, el que más les sorprende. Mito 5. Es opcional colocar tilde a este, esta, estos, estas y solo. Si la oración es ambigua, se debería colocar la tilde. Este es un mito, esto no es cierto. La realidad es que al eliminar la regla diacrítica, la escritura de estas palabras responde a las reglas generales de acentuación. Y según esas reglas, son palabras llanas que terminan en vocal o S, de modo que nunca llevan tilde. Y repasemos que la tilde diacrítica es el acento ortográfico que aplica a palabras tónicas, que distingue palabras que se escriben igual, pero tienen distinta tonicidad y función gramatical. Tónico átono y función gramatical sustantivo, verbo, adjetivo, determinante, adverbio. Por ejemplo, tilde diacrítica. Mi pronombre para mí con tilde, mi posesivo, mi computadora. Fue verbo ser, fue buena persona, fue verbo ir, fue al parque, como dije hace un ratito, ninguna de las dos lleva tilde porque las dos son verbos, no hay un cambio de función gramatical. Y además las dos son átonas, fue al parque, fue buena persona. Cuando decimos fue al parque se forma lo que es en poesía una sinalefa, fue al parque. Versus mi, que tenemos para mí, eso está bien, es tónico y es un pronombre, soy yo. Y mi posesivo, mi computadora, que es átono y es un posesivo, mi computadora. Muy bien, pues repasada esa regla, llegamos a la realidad de que este, esta, estos, estas y solo nunca llevan tilde. No es que sea opcional, ni que cuando la oración es ambigua, ni bla, bla, bla. Veamos por qué y hablaremos con fundamento. Primero vamos a mirar los ejemplos y luego leeremos el fundamento preciso de la Real Academia Española en la ortografía de la lengua española. Ahora sí, el libro grande.
Tilde incorrecta, solamente es correcta antes de 2010. Esta libreta me gusta, pero prefiero esta. Incorrecto. Este es un determinante, este es un pronombre. Si me siento solo, solo pienso en comer. Este es solo con tilde, incorrecto. Este es un adjetivo, este es un adverbio, equivalente a solamente. Ahora, la versión correcta, sin tilde. Esta libreta me gusta, pero prefiero esta, sin tilde, correcta. Ahora se clasifica, como ya dijimos, una palabra llana que termina en vocal como cualquier otra palabra llana, esta. Si me siento solo, solo pienso en comer, como cualquier otra palabra llana que termina en vocal. Como yo siempre les digo, let it go, dejen ir a este acento ortográfico, a esta tilde. Profesor, pero a mí me dijeron que era opcional. Profesor, pero la academia dice que si hay ambigüedad, pues entonces usamos esa tilde. Profesor, pero salió una noticia en la que decían que la academia se rindió, que ya él solo puede volver a tener la tilde. ¿Estás segura o seguro sobre eso? Sobre la primera, a mí me dijeron que era opcional, es incorrecto y miraremos ahora por qué y leeremos directamente el texto de la ortografía de la Academia Española. Profesor, la Academia dice que si hay ambigüedad, falso. La Academia dice que si hay ambigüedad, hay muchísimas otras opciones de resolverla que nada tienen que ver con la tilde y además existen muchísimas otras palabras homónimas del mismo significado o de la misma forma con distintos significados o dos palabras distintas que se escriben de la misma forma en las que no se utiliza la tilde para distinguirlas, porque las dos son átonas o las dos son tónicas y el requisito de tonicidad es el más importante para la tilde diacrítica. Profesor, y eso lo leeremos en un instante, o lo leerán ustedes con la lectura que yo les proveeré si están tomando un taller o una clase conmigo, y yo les presentaré en pantalla un fragmento para guiar esa lectura. Profesor, pero salió una noticia de que la academia se rindió. Fake news, noticia incorrecta, incompleta. Esa es una opinión de una persona que ya no forma parte del comité de la Academia Española y que simplemente es eso, es una opinión, es una expresión, no se ha cambiado la regla y no se ha emitido una nueva directriz. Por lo tanto, solo sin tilde, esta, estos, estas, sin tilde. ¿Por qué? Procedamos al fundamento. Leamos la explicación completa directamente de la ortografía de 2010, páginas 269 a 270. Ustedes la van a leer, yo simplemente haré hincapié en unas frases, en algunas secciones. Estas son las páginas 269, 270 de la ortografía de la grande, no la básica, la ortografía de la lengua española, la que tiene muchísimas páginas. Ellos hacen, bueno, ellos no, en la ortografía se expresa toda la historia acerca de los demostrativos, el adverbio solo y en los pronombres demostrativos. Sin embargo, puesto que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica no opone en estos casos formas tónicas a otras átonas formalmente idénticas, requisito prosódico que justifica el empleo de la tilde diacrítica, ya que tanto el adjetivo solo como los determinantes demostrativos son palabras tónicas, lo mismo que el adverbio solo y los pronombres demostrativos. A partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas, incluso en casos de doble interpretación. Las posibles ambigüedades son resueltas casi siempre por el propio contexto comunicativo, lingüístico o extralingüístico, en función del cual solo suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Los casos reales en los que se produce una ambigüedad que el contexto comunicativo no es capaz de despejar son raros y rebuscados y siempre pueden resolverse por otros medios, como el empleo de sinónimos,
solamente o únicamente, en el caso del adverbio solo, una puntuación adecuada, la inclusión de algún elemento que impida el doble sentido o un cambio en el orden de las palabras. En el orden de las palabras que fuerce una sola de las interpretaciones. En todo caso, estas posibles ambigüedades nunca son superiores en número ni más graves que las que producen los numerosísimos casos de homonimia y polisemia léxica que hay en la lengua. Y en esta información adicional, cuando la lean, observarán esos ejemplos. En español existen infinidad de homónimos tónicos que no se distinguen mediante el uso de la tilde diacrítica. Conclusión, la academia establece que esa ambigüedad no es una razón, no es un criterio para colocarle la tilde a solo estas. Así que como dije hace un rato, let it go, dejemos ir esas tildes, esos acentos ortográficos en esas palabras. Importante no confundir esta con esta, ni este con este. Son palabras distintas. Me gustan todas las libretas que tengo, pero prefiero esta, sin tilde. Esta unidad es bien divertida. Llana que termina en vocal. El huracán se está acercando. Gastón está pintando un mural. Aguda que termina en vocal, por lo tanto lleva la tilde, pero en la A. Ahora procederemos a una recapitulación. Recapitularemos los 5 mitos para recordarlos y luego procederemos a una ñapa, como decimos en Puerto Rico, a una información adicional relativa a la ortografía de ciertas palabras. Mito 1. Las reglas de acentuación se actualizan a cada rato. En la más reciente edición de 2010 hay demasiados cambios. Esto es falso. Los cambios son mínimos y ocurren como máximo cada 10, 20 años. Mito 2. Las palabras que provienen de otras lenguas se escriben como en el idioma original. Falso, o como en la lengua original. Falso. Estas palabras adoptan la grafía y las reglas del español. Mito 3. Si todo está en mayúscula, no se usa la tilde. Falso. Si todo está en mayúscula, sí se usa la tilde, si es una palabra escrita toda en mayúscula, excepto que sean siglas. Mito 4. En español, los prefijos se unen a las palabras según el criterio de quien escribe. Si me gusta separar el prefijo, lo separo. No, eso es falso. En español, el prefijo se une a la palabra si es una palabra o un vocablo univerbal, es decir, que consta de un solo elemento, exesposo, y se separa si el vocablo consta de más de 2 elementos o más. Si el vocablo consta de 2 elementos o más. Ex primera dama. Única excepción, el uso del guión cuando el prefijo se une a una palabra que empieza en mayúscula. Protestantes anti-Trump. Y mito 5, es opcional colocarle tilde a este, esta, estos, estas y solo. Si la oración es ambigua, se debería colocar el acento ortográfico para distinguirlos. Es falso. La academia insiste en que no se debe hacer porque no es necesario bajo ninguna justificación según los criterios que utiliza la academia que privilegian el acento por la tonicidad, el criterio tónico para distinguir o para usar la tilde diacrítica que se eliminó de estas palabras. Procedamos a la ñapa, vamos a la ñapa o a ese bono que tenemos en este taller. Palabras de conexión variable, el bono, correcto. Son palabras que he estado usando a través de este taller y los de ustedes o las de ustedes que estén bien atentas se habrán dado cuenta. No decimos insistir algo, decimos insistir en algo. Lo mismo aplica a las frases. Insisto que estás bien. No. Insisto en que estás bien. Y yo mismo cometí un error ahora porque dije que decimos, pero en realidad debo decir que escribimos. Escribimos insistir en algo, porque no soy quien de decirte cómo lo vas a decir oralmente.
No escribimos distinto a, escribimos distinto de. No escribimos de casualidad, escribimos por casualidad. No escribimos a beneficio de, escribimos en beneficio de. No escribimos delante suyo, escribimos delante de él o de ella. No escribimos de acuerdo a, escribimos de acuerdo con. No escribimos consiste de, escribimos consiste en. No escribimos pendiente a, escribimos pendiente de. No escribimos en relación a o relacionado a, escribimos como equivalente de en relación a, dos opciones, en relación con o con relación a. Y cuando es el participio relacionado o adverbio, nunca escribimos relacionado a, siempre escribimos relacionado con. Por eso yo prefiero en relación con, para acostumbrarme a decir relacionado con. No escribimos residente de, escribimos residente en. Y a veces me dicen, pero profesor, se escucha tan raro. Conviértelo en pregunta. Decimos, ¿en qué ciudad tú resides? Resido de Caguas. ¿En qué ciudad resides? Yo resido de Caguas. Conviértelo en pregunta y luego en verbo. Yo resido de Caguas. No, yo no digo yo resido de Caguas. Escribimos yo resido en Caguas. Por lo tanto, cuando se convierte ese verbo resido en adjetivo residente, lo escribimos también con la en, residente en. No escribimos en base a, escribimos a base de. Y con este contenido terminamos. Es un final un poco abrupto porque es una experiencia asincrónica. Usualmente en los talleres tenemos el componente del ejercicio, etc. Pero espero que con estas aclaraciones puedan mejorar su redacción. Mucho éxito y mucho ánimo.